Bueno, hablemos. ¿Recuerdas la primera vez que sostuviste un control? Esa pieza de plástico rara y torpe que parecía contener un universo entero dentro de ella. Para mí, fue un momento de pura magia, ver píxeles moverse en una pantalla porque, yo les dije que lo hicieran. No era solo un juguete, era un portal. Antes de las misiones épicas, antes del multijugador en línea, antes de los gráficos que parecen más reales que la propia realidad, había una chispa simple, una pequeña caja que se conectaba al televisor y prometía un nuevo tipo de diversión, una nueva forma de pasar una tarde que, honestamente, lo cambiaría todo para siempre. Todo empezó realmente para la sala de estar con Atari. Piénsalo, antes de eso, los juegos eran cosas que ibas a jugar a un arcade. Le metías monedas a una máquina gigante. Pero el Atari 2600, eso trajo el arcade a casa. Los juegos eran ridículamente simples para los estándares de hoy. Pong Pac-Man. Sin embargo, esto fue innovador. Fue la primera vez que las familias se reunieron alrededor del televisor, no solo para ver algo, sino para hacer algo juntos, para competir, para reírse del caos simple y cuadrado que se desarrollaba en la pantalla. Luego, después de una pequeña caída en la industria, Nintendo llegó y básicamente salvó los videojuegos con el Nintendo Entertainment System, el NES. Esto ya no era solo una máquina para juegos simples y repetitivos. El NES introdujo la idea de aventuras extensas y mundos persistentes. Nos dio héroes por los que realmente podíamos preocuparnos. Cuando jugabas The Legend of Zelda, no eras solo un jugador. Eras Link, explorando una vasta tierra, encontrando secretos y convirtiéndote en un héroe. Los juegos de repente tenían un principio, un medio y un final. Contaban historias, creando leyendas de las que todavía hablamos hoy décadas después. El control del NES en sí, el D-Pad, fue una revolución. Nos dio un control preciso e intuitivo sobre nuestros personajes. Y con juegos como Super Mario Bros., ese control lo era todo. Cada salto tenía que ser perfecto. Cada pisotón de Goomba era una pequeña victoria. El NES nos enseñó que los juegos podían ser desafiantes pero justos, frustrantes pero, en última instancia, gratificantes. Solidificó los videojuegos no como una moda pasajera, sino como una forma legítima de entretenimiento. Construyó la base, el cimiento mismo, sobre el cual se construiría todo el futuro de los videojuegos, un ladrillo pixelado a la vez. Fue el comienzo de algo verdaderamente especial. Después del NES, las guerras de consolas se intensificaron. Super Nintendo, Sega Genesis, era la era de los 16 bits, un tiempo glorioso para ser jugador. Todo era más vibrante, los colores resaltaban, la música dejó de ser pitidos, se volvió banda sonora. Los gráficos 2D alcanzaron su límite, mundos más ricos y detallados. Podías ver hojas en Secret of Mana, sentir la velocidad en Sonic. Un salto artístico hacia más inmersión, juegos más complejos en jugabilidad y más complejos en narrativa. Vimos títulos como Chrono Trigger, Final Fantasy VI, historias profundas y emotivas. No solo salvar a la princesa, trataban sobre la pérdida, la traición, la esperanza, personajes a los que amabas por horas. La tecnología permitió mundos más grandes, misiones más largas, sistemas intrincados, edad de oro de los RPGs, mascotas icónicas y lealtad de marca, niño de Nintendo, niño de Sega, Mario, Sonic. Rivalidad que impulsó innovación, mejor hardware, mejor marketing, mejores juegos. La competencia era feroz, los jugadores ganamos. Y entonces, todo cambió. Llegaron los mediados de los 90, con la PlayStation de Sony y la Nintendo 64. Estas consolas no solo ofrecían una mejora gráfica, introdujeron un eje completamente nuevo. De repente podíamos movernos hacia adelante y hacia atrás. Ya no estábamos confinados a un plano. Este salto a lo tridimensional fue uno de los momentos más significativos en la historia de los videojuegos. Fue como pasar de mirar una pintura a entrar en ella.
Las posibilidades parecían infinitas, y los desarrolladores estaban emocionados y aterrorizados por igual. La PlayStation, con su formato CD-ROM, cambió las reglas del juego. Los CD podían contener muchos más datos que los cartuchos. Eso permitió escenas cinemáticas de video de movimiento completo y música orquestada de alta calidad. Esto llevó a juegos que parecían películas. Final Fantasy VII fue un evento cultural histórico. Su historia épica, escenas dramáticas y personajes inolvidables capturaron millones de corazones. La PlayStation hizo que los juegos se sintieran maduros y cinematográficos. Mientras tanto, Nintendo respondió con la Nintendo 64. Mantuvo los cartuchos, pero trajo el stick analógico. El stick permitió movimiento fluido de 360 grados. El escaparate perfecto fue Super Mario 64. Correr por el castillo de Peach y saltar por mundos abiertos era pura alegría. Escribió las reglas para las plataformas 3D que aún seguimos. La N64 también tenía 4 puertos de control incorporados. Juegos multijugador como GoldenEye 007 y Mario Kart 64 se volvieron eventos legendarios para pijamadas. La transición no siempre fue fluida, ángulos de cámara torpes y controles tipo tanque. Pero la sensación de descubrimiento fue incomparable. Explorar Hyrule Field a caballo en Ocarina of Time fue impresionante. Se sentía vasto, real y lleno de aventura. Estas consolas no solo cambiaron la apariencia de los juegos, cambiaron cómo jugábamos y cómo experimentábamos sus mundos. Abrieron una puerta, y la industria nunca ha mirado hacia atrás. A medida que los gráficos continuaron mejorando, PlayStation 2 Xbox original, se gestaba otro tipo de revolución. No se trataba de más polígonos, texturas realistas. Se trataba de cambiar la forma misma en que interactuábamos físicamente con los juegos. En 2006, Nintendo lo hizo de nuevo. Lanzaron la Wii, venía con un control que parecía un control remoto de televisión. Tenía sensores de movimiento en su interior. De repente, no necesitaba ser un jugador experimentado que entendiera diseños de botones complejos. Si podías mover el brazo, podías jugar tenis. Si podías girar la muñeca, podías jugar a los bolos. La Wii fue un fenómeno. Derribó la barrera entre jugadores y no jugadores. Los abuelos jugaban junto a sus nietos. Convirtió los juegos en una actividad física y social para toda la familia. Wii Sports se convirtió en un hito cultural, estaba en millones de hogares de todo el mundo. Demostró que la innovación no se trataba solo de potencia bruta. Se trataba de accesibilidad, encontrar nuevas formas de divertirse. La Wii les recordó a todos que, en el fondo, los videojuegos se tratan de jugar. Invitó a todos a unirse, independientemente de su nivel de habilidad o experiencia previa. Al mismo tiempo, la Xbox 360, la PlayStation 3, impulsaban el multijugador en línea. Xbox Live, PlayStation Network, tu sala de estar conectada a millones en todo el mundo. Jugar ya no era solitario. Unirte a extraños para derrotar a un jefe de raid masivo. Probar tus habilidades contra los mejores en Call of Duty. Este fue el nacimiento de la comunidad de juegos en línea moderna. Esta integración cambió la cultura de los juegos. Dio origen a los deportes electrónicos competitivos. Jugadores profesionales ganaban dinero jugando. Creó comunidades en línea masivas. Amistades forjadas en partidos difíciles. Tu gamertag, tu ID de PSN, vino con problemas. Jugadores tóxicos, conectarse. Competir, cooperar, transformó los juegos en un ecosistema social vivo que funciona 24/7. A medida que avanzábamos hacia la era de la PlayStation 4 y la Xbox One, la línea entre los videojuegos y las películas taquilleras comenzó a desdibujarse por completo. La fidelidad gráfica alcanzó un punto en el que los personajes y los entornos se veían asombrosamente realistas. Los desarrolladores aprovecharon este poder para contar historias increíblemente ambiciosas y emocionalmente resonantes. Juegos como The Last of Us, God of War 2018 no solo eran divertidos de jugar,
eran obras maestras narrativas. Ofrecían actuaciones poderosas, un desarrollo de personajes complejo y guiones que podían hacerte llorar. Los videojuegos habían llegado verdaderamente como un medio de narración de primer nivel, con enormes presupuestos y grandes equipos de desarrollo. La industria misma maduró hasta convertirse en un titán del entretenimiento global, más grande que las industrias del cine y la música combinadas. Los juegos se volvieron populares. Ya no era una subcultura de nicho. Era simplemente cultura. El auge del streaming en plataformas como Twitch y YouTube convirtió a los jugadores en celebridades. Ver a la gente jugar se volvió casi tan popular como jugar tú mismo. Esto creó una capa completamente nueva para la comunidad, donde los fanáticos podían interactuar con sus creadores favoritos, compartir sus victorias y construir comunidades en torno a una pasión compartida por juegos o géneros específicos. Y eso nos lleva a hoy, 2025. Tenemos la PlayStation 5 y la Xbox Series X, máquinas de increíble poder. La mayor revolución aquí es la velocidad. Con las unidades de estado sólido, las pantallas de carga son prácticamente cosa del pasado. Puedes saltar a mundos masivos y asombrosamente detallados en un abrir y cerrar de ojos. Tecnologías como el trazado de rayos crean luces y reflejos indistinguibles de la realidad, haciendo que estos mundos virtuales sean más inmersivos de lo que jamás pensamos posible. Los juegos también son más accesibles que nunca, con los juegos en la nube que te permiten jugar títulos con calidad de consola en tu teléfono o tableta. Mirando hacia atrás en el viaje desde esa simple caja de Atari hasta las potentes consolas de hoy, es simplemente asombroso. Atari vendió diversión en casa. El NES vendió aventura. La PlayStation vendió una experiencia cinematográfica. La Wii vendió una invitación a todos. Y las consolas de hoy venden mundos sin límites. Al final del día, la tecnología es solo una herramienta. Lo que realmente ha crecido es nuestra capacidad de usar esa herramienta para conectar, contar historias y compartir experiencias. El futuro es brillante, y una cosa es segura: todavía hay mucho más por jugar.